Padre, gracias. Sí, Señor, gracias. Señor, te damos hoy siempre, porque tú eres increíble, Señor. Padre, no hay forma de explicar, mi Dios, nuestro agradecimiento a un Dios tan bueno, a un Dios tan misericordioso, un Dios tan amoroso, Señor. Que Padre mío, aún a pesar de nuestros defectos, aún a pesar de nuestras faltas, aún a pesar, oh mi Dios, de tantas cosas que hacemos que no son de tu agrado, aún nos sigues amando, Padre. Nos sigues bendiciendo, nos sigues cuidando, nos sigues guardando, sigues dando a nosotros, Padre mío, esa perspectiva divina del cielo que nos habla acerca de tu gracia, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Este día venimos, Padre mío, emocionados, porque tú, oh Padre Santo, nos has preparado un manjar, Señor. Nos has preparado tu palabra para hablarnos, para enseñarnos, para ilustrarnos. Oh Padre mío, para traer a nosotros, Padre mío, esa esperanza que solamente puede venir de un Dios vivo como lo eres tú, Señor. El cual, Señor, desde su trono mira hacia abajo y mira a nosotros, tus hijos, este día aquí reunidos. Hoy se agrada de que cada uno de nosotros se ha propuesto en su corazón de venir a tener un encuentro personal e íntimo contigo. Gracias, Padre. Ahora, Señor, háblanos este día, te lo pido, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios bendiga. Papá, yo te quiero. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. Este micrófono está medio raro este día, no se quiere quedar ahí arriba. Se ha puesto en huelga. Douglas, me hiciste llorar, hermano, ¿dónde estás? Me hiciste llorar. Y mira, una de las cosas que yo le dije a Douglas, si quieres aprender a nadar te tengo que tirar al agua. No hay manera de aprender a nadar si no se tira uno al agua. Y Douglas dijo, bueno, pues a nadar, ¿no? Y me da gusto porque el hermano se ha propuesto en su corazón el servir a Dios. Dice él, no estoy preparado, no soy muy apto para el trabajo, pero igual aquí estoy. Y como dijo él acerca de las clases de fundamento de la fe, tienes que tomarlas, ¿no? De igual forma, si tú tienes que servir al Señor, nunca vas a estar preparado. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a servir al Señor. Él no fue a buscar lo sabio ni lo entendido del mundo. Él fue a buscar a aquellos que tenían un corazón dispuesto y preparado para servirle a Él. Y eso es lo más importante de todo, hermanos. Así es de que, gloria a Dios, me da gusto ver cómo poco a poco la iglesia va floreciendo y los hermanos se están involucrando y están trabajando en la obra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 20, y vamos a estar en los versículos del 1 al 17, y hoy día vamos a estar tocando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Cuando yo nací en una iglesia, en una casa o en un lugar católico, 100% católico. Ahí en mi casa no era de que si vas a misa o no vas a misa. Ahí era de ir a misa cada 8 días. Ahí no había opción. Ahí mi mamá me decía, hijo, no tienes opción, tienes que ir a misa. No hay que quiero o no quiero, no, tienes que ir. Muchas veces no podía ir ella por cuestiones de trabajo dentro del hogar y me decía, cuando llegues acá te voy a preguntar qué fue lo que enseñó el Padre ese día. Y ella siempre usaba de sabiduría. ¿Por qué? Porque nos preguntaba a todos a manera individual. Me preguntaba a mí de qué habló el Padre, después iba y le preguntaba a mis hermanos, a mis hermanas, y a todos nos preguntaba, y si había uno que no concordaba, ese se llevaba un buen castigo ese día. Un buen castigo. O sea, nos mandó a través de lo que fue el catecismo, a través de lo que fue todo el ambiente, todo el ámbito católico, ¿no? Crecimos muy, muy, muy religiosos, pongámoslo de esa manera, muy religiosos. Cuando yo conocí a mi esposa por primera vez, una mujer cristiana, dada, entregada al Señor, y me dice ella a mí, hey, te invito a la iglesia. Le digo, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero yo con la mía tengo suficiente. Yo creo que no hay iglesia mejor que la iglesia católica. Y por mucho tiempo tuve ese concepto, hasta un día que torcí mi brazo, fui a la iglesia evangélica
Y en la iglesia evangélica, después de entrar y escuchar las alabanzas, escuchar la palabra, hermanos, fue un cambio, una transformación completa. ¿Por qué? Porque fui miembro de la iglesia católica por muchos años, y te voy a decir, nunca durante todo mi tiempo de católico cogí una Biblia en mis manos. Nunca tuve una Biblia en mis manos. La primera Biblia que yo llegué a tener en mis manos fue la Biblia que me regaló mi esposa. Fue la primera Biblia. Y respecto a ello, hablamos dentro del ámbito católico acerca de lo que son los sacramentos, los 10 mandamientos y todas estas cosas. Y en sí no sabemos qué significa nada de eso. Por ello es que este día yo me he dado a la tarea de traer a nosotros, la iglesia, hermanos, lo que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los encontramos en dos áreas de la Biblia. Los encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, y en Deuteronomio, capítulo 5. Ahí vamos a encontrar lo que son los 10 mandamientos, lo que viene a ser en sí la ley de Dios, lo que el hombre necesitaba para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios, seguir a Dios al pie de la letra. Y es ahí donde los encontramos nosotros este día. En el capítulo 20 encontramos a la nación de Israel acampada en su trayectoria hacia la tierra prometida al pie del monte de Sinaí. Llegaron ellos al monte de Sinaí, y en ese lugar Dios tuvo un encuentro personal con toda la nación. Pero antes de tener un encuentro personal con toda la nación, con todos los israelitas, Dios tuvo un encuentro personal con un solo individuo. Y ese individuo fue Moisés. Moisés. Si vas a Éxodo capítulo 3, versículo 6, vamos a mirar cómo fue el encuentro que Moisés tuvo con Dios al pie del monte de Sinaí. ¿Estás ahí? Éxodo 3, versículo 6. Vamos a comenzar desde el 1. ¿Qué les parece? Para poder entrar en contexto y poder tener un buen entendimiento de lo que vamos a mirar este día. ¿Estamos ahí? Amén. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo.
Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. ¿Qué monte? El monte de Sinaí. Si la señal de que Dios estaba con Moisés, hermanos, fue el hecho de que una vez que hubiese sacado al pueblo de la esclavitud, Dios tendría un nuevo encuentro con él justo en el mismo lugar donde primero se encontraron ellos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque encontramos nosotros que llegando el pueblo, toda la nación de Israel, al pie del monte de Sinaí, acamparon alrededor del monte. Y estando ellos acampados alrededor del monte, no solo habló Dios a Moisés, sino que habló Dios a todo el pueblo. A todo el pueblo. Cuando Dios te habla de manera personal es glorioso. Escuchar su voz, escuchar sus palabras, escuchar el hecho de que Él tiene planes gloriosos, maravillosos para tu vida, hermanos, es lo máximo de lo máximo. Porque tienes la seguridad de la vida eterna, tienes la seguridad, la esperanza de que Dios está contigo. Pero no solamente hay ese gozo, hay esas palabras que vienen de parte de Dios que no puedes explicar. Y ese gozo que sientes en tu interior que solamente el que lo vive lo puede explicar o lo puede vivir. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Dios está hablando porque Él te ama y tiene algo especial para tu vida. Moisés experimentó esto. Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, va a llegar el día en el cual no solamente voy a hablar a ti, voy a hablar a todo el pueblo. Y todo el pueblo va a escuchar mi voz. Todo el pueblo va a escuchar mis palabras y van a escuchar lo que yo tengo en mi corazón y lo que yo siento y quiero para ellos, que es lo más importante de todas las cosas. Por ello, podemos mirar acá en este lugar que ya estando todo el pueblo alrededor del monte de Sinaí, ahora es aquí donde Dios habla a la nación de Israel estas palabras. Los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en la cima del monte de Sinaí, puestos en 2 tablas de piedra, para que después lo llevasen en el arca del pacto, en el arca de la alianza. Pero las palabras de los 10 mandamientos no fueron dadas solamente a Moisés. Las palabras de los 10 mandamientos fueron dadas a todo el pueblo. Todo el pueblo escuchó las palabras de la ley de Dios. Todos ellos escucharon la voz del Señor. Los 10 mandamientos, así como los leemos nosotros en las Sagradas Escrituras, de esa misma forma Dios habló a ellos como grupo, como cuerpo, como unidad, como nación, para que todos ellos escuchasen y aprendiesen a amar a Dios, a temer a Dios y a servir a Dios y seguir los caminos de Dios y hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante. Por ello, hermanos, es que este día, yo estoy seguro que ya esta mañana, en tu casa, en tu hogar, donde tú estabas, el Señor te habló a manera personal cuando tú tuviste tu devocional. Cuando tú abriste la Biblia y leíste y oraste, y ahí Dios te habló a ti. Pero ahora aquí en el parque, aquí en la ciudad de La Habra, en el Parque del Centro, nos quiere hablar a todos nosotros a manera de iglesia, a manera de cuerpo, a manera de naciones, porque habemos muchas aquí representadas. Y es lo que quiere hacer el Señor con nosotros de la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel. Así es de que la promesa de Dios la vemos cumplida en el capítulo 19, versículo 17 del libro de Éxodos. Éxodo 19, 17, si estás ahí, sígueme con tu vista. Y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego.
y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Te das cuenta? ¿Qué vemos acá, hermanos? Vemos a Dios hablar al pueblo de Israel. Vemos a Dios ministrar a la nación. Vemos a Dios hablarles a ellos, ¿qué? Hablarles a ellos la ley de Dios, los 10 mandamientos, los cuales ahora vamos nosotros a leer. Ahora tómalo de esa manera. Puedes, si eres de las personas que lee de forma imaginaria, puedes imaginarte tú el monte de Sinaí. Es algo espectacular. Señor me ha dado el privilegio de estar al pie del monte de Sinaí. Mirar la inmensidad de ese monte, mirar la inmensidad de ese cerro, le podemos decir de esa manera. Pura piedra. Así es de que imagínate el sonido de la voz de Dios retumbar entre aquellos valles, entre aquellas piedras, y escuchar la voz de Dios, una voz tronante, nos dice las Sagradas Escrituras. En el versículo 1 del capítulo 20 nos dice la palabra de Dios: habló Dios todas estas palabras. En el capítulo 19 leímos que Dios hablaba al pueblo, ¿no? Pues aquí en el capítulo 20 miramos que Dios habló todas estas palabras. ¿A quién habló todas estas palabras? Habló a todo Israel. Y dice en el versículo 2, dice, hablando ya Dios, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre, estas palabras, mi Dios, de tu ley, son palabras que, oh mi Dios, marcan el ritmo de la vida del ser humano. Son instrucciones, Padre. Son leyes. Son leyes, Padre, que tú usas y usarás de una forma u otra para mantenernos a nosotros en línea, a cuentas. Y de esa manera, Señor, asegurarnos de que nosotros estamos caminando el camino recto, el camino angosto que lleva a la vida eterna, y no desviarnos al camino ancho que lleva a la perdición. Así es de que, Señor, glorifícate a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuál es el significado de cada uno de estos 10 mandamientos? ¿Te has preguntado? ¿Cuántos de ustedes podrían decirme ahora en estos momentos, o sea, decir: Tony, quítate
Déjame ahora, yo quiero enseñar los 10 mandamientos, porque me los sé de memoria y sé el significado de cada uno de ellos. Esto de los 10 mandamientos es parte de la clase de los fundamentos de la fe. Porque es parte de nuestra fundación, es parte de nuestra creencia, es parte de nuestra fe en el Señor. Por ello es que para nosotros es muy importante entender es muy importante entender la palabra de Dios, saber lo que significa cada uno de estos mandamientos. Por ello es que te has preguntado cuando Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí en esta porción de la Escritura? El primer mandamiento fluye lógicamente del entendimiento de quién era Dios y de lo que había hecho por Israel. Debido a eso, nada debía venir delante de Dios, y Él debía ser el único Dios al que adoremos y sirvamos. Dicho de una manera negativa, este mandamiento nos dice que no debemos tener otros dioses en lo absoluto. Ahora, dicho de una manera positiva, Dios dice: debes tenerme a mí como la persona más importante, la influencia más grande en tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible que el hombre pueda vivir sin un Dios a quien adorar. Es imposible. Dios nos formó a nosotros específicamente con el propósito de que nosotros nos relacionemos con Él. Cuando Dios te formó, a ti te formó de una manera única y especial. Te ha dado todo lo necesario para vivir y existir sobre esta tierra. Te ha dado la manera de relacionarte y hablar con las demás personas y convivir con las demás personas. Pero más que todo y sobre todas las cosas, en ti, en mí y en todo ser creado, Él puso un lugar especial para Él y solamente para Él. Nota que todos los que no adoran a Dios o al Dios verdadero inventan un Dios falso. Inventan un Dios falso. ¿Con qué propósito inventan un Dios falso? Bueno, inventan un Dios falso para poder entonces ellos satisfacer su necesidad espiritual, y a la vez que este Dios les dé a ellos la libertad de poder vivir como ellos desean vivir, sin reglas y sin regulaciones, como dicen por allá en México, ¿no? Y darle vuelo a la hilacha. O sea, sin un desfreno total. Por ello, hermanos, es que cuando Dios les dice a ellos que no se hiciesen ídolos. ¿Por qué? Porque un ídolo no es solo una estatua o una imagen de metal o madera. Un ídolo es todo aquello que ocupa la posición de influencia en nuestras vidas. Algo que se interpone entre Dios y nosotros. Dios nos dice en este pasaje que ninguna persona, cosa, ideología, propósito debe interponerse entre nuestra adoración a Dios y nuestra relación con el Señor. Nada debe interponerse entre nuestra adoración y relación con Dios. Dios te desea a ti, te quiere a ti. Dios quiere que Él sea la única persona en la cual tú pones tu esperanza, en el cual tú dices: yo estoy acá porque Dios me ha puesto acá. Yo he llegado a donde estoy porque Dios me ha traído hasta este lugar. No existen en los negocios de Dios casualidades. No existen tales cosas. ¿Por qué? Porque Dios ordena los pasos de cada hombre. Y Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, desea tocar tu vida, transformar tu vida. Pero para ello, Él tiene que ser el centro de tu vida. De otra manera, no hay manera de que Dios pueda obrar en tu corazón. El segundo mandamiento que miramos acá es: no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas. No te harás imagen
en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, dice, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. En ese tiempo, hermanos, así como en los nuestros, la adoración estaba estrechamente relacionada con una imagen. Los israelitas en Egipto aprendieron a adorar imágenes. Los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, todos ellos tenían imágenes. Ninguno de ellos conocía al Dios verdadero. Aunque Israel fue y nació de la simiente de Abraham, aunque Abraham dio a Israel los principios de Dios, muchos de ellos se dejaron llevar por lo que la cultura o la comunidad donde vivían practicaban. Y ellos aprendieron a hacer ¿qué? Aprendieron a adorar imágenes. Lo miramos en el mismo capítulo 18 y 19 del libro de Éxodo, como miramos a quién, miramos al pueblo de Israel hacerse un becerro de oro. Y después de hacerse ese becerro de oro, dicen ellos, he aquí Israel tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos lo único que conocían era ¿qué? Lo único que conocían era eso. Y muchas de las veces las cosas de este mundo a nosotros nos ahogan. Tales cosas como el trabajo, tales cosas como el compromiso que tenemos con otras personas, tales cosas como, no sé, el dinero, o el deseo de salir adelante, de ser famoso, triunfar, no sé. Muchas veces esos son los dioses de los hombres, los cuales no nos hemos formado nosotros en cierta forma como si fuese una imagen ante la cual nosotros nos postramos y adoramos. Pero dice el Señor que Él no permite, no quiere que ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros llegue a ese punto de nuestra vida. Por ello es que para nosotros es muy importante, ¿qué, hermanos? Es muy importante reconocer que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, los que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Alguna vez has visto un espíritu? No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero la palabra de Dios me dice que Dios es espíritu. Y como es espíritu, yo no he mirado una imagen de Él, ni sé cómo es, ni de qué manera se mira. Entonces yo tengo que seguir adorando al Dios invisible, de la manera en la cual la palabra de Dios me enseña. El mismo Dios me dice a mí, no te harás imágenes. O sea, no te harás una réplica de lo que tú crees que yo soy. Yo no soy un becerro de oro, dice. Yo no soy una estatua de metal. Yo no soy una estatua de madera. Yo soy el Dios vivo que está en el cielo, en la trona, en el trono. Sentado en su trono. Desde ahí miro al mundo y rijo al mundo. Y así es como Dios quiere que nosotros le adoremos. Así es de que recuerda, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo, no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está bajo la tierra, ni lo que está debajo de las aguas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. El tercer mandamiento que tenemos acá, hermanos, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. He escuchado muchas veces de muchas personas decir, y no se puede decir Dios mío, o oh my God, o sea, usar el nombre de Dios en frases sin significado. Para ellos eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por ello es que esa fue la clase de enseñanza que hasta cierto punto nos dieron. A todos se nos ha enseñado que no usáramos el nombre de Dios, que usáramos el nombre de Dios en la iglesia, en la oración o en un contexto espiritual. Pero decir Dios con un contexto no religioso,
después de golpearse uno un pie, después de haber perdido un partido, después de que tuviste un accidente o algo así, usar el nombre de Dios sin sentido. Muchas veces esa es la forma en la cual nos enseñaron a nosotros que es usar el nombre de Dios en vano. Aunque es muy cierto, hermanos, que no debemos usar el nombre de Dios en vano, ese no es el contexto de este mandamiento. Ese no es el contexto. ¿Por qué? Porque fuera del contexto religioso, este versículo significa simplemente que nosotros, hermanos, tenemos que mirar lo que Dios estaba hablando al pueblo de Israel cuando dijo: no usaréis el nombre de Dios en vano. En el antiguo Israel, un juramento era una declaración solemne que comenzaba con la palabra Jai Adonai. Jai Adonai. Era como comenzaban los juramentos, o las cosas, las promesas que la gente hacía, o usar el nombre de Dios en vano. O sea, Jai Adonai quiere decir vive el Señor. Y significaba, si no cumplo el siguiente juramento, el Señor que vive me dé muerte. Me dé muerte. Por ello es que cuando las personas decían o iban a jurar algo o iban a hacer alguna promesa a Dios, comenzaban con estas palabras. Decían Jai Adonai. Jai Adonai, decían vive el Señor. Y ahí hacían su promesa. Y al hacer aquella promesa decían: Señor, de hoy en adelante, si yo no cumplo esta promesa, te doy a ti la absoluta autoridad de que me quites la vida. De que me quites la vida. Y muchas personas, ¿qué es lo que hacían? Muchas personas hacían promesas. Muchas personas decían: Señor, yo voy a hacer, yo voy a deshacer, yo voy a poner, yo voy a quitar, yo voy a ir, yo voy a venir, yo voy a participar, yo voy a actuar. O muchas cosas así, ¿no? Y le decían así: Jai Adonai. Jai Adonai, vive el Señor. Y al decir vive el Señor, querían decir ellos: yo me comprometo a hacer lo que creo que es bueno. Y entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Al no cumplir su promesa, estaban tomando el nombre de Dios en vano. Estaban tomando el nombre de Dios en vano. Y es lo que les dice, es lo que nos dice aquí el Señor a la nación de Israel. Hey, si dices que vas a hacer algo para Dios, que tus palabras sean sí y tu no sea no. No comprometas tu caminar. No comprometas tus palabras. Si vas a hablar y abrir la boca para decir, hacer algo para Dios, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No puedes jugar con Dios. No puedes jugar con el Señor. Cuando tú estás invocando el nombre de Dios, simple y sencillamente estás diciendo: Señor, heme aquí y voy a seguir hacia donde tú me estás llamando que vaya. Tienes que cumplir tu palabra, porque si no la cumples, estás tomando el nombre de tu Dios en vano. Muchas veces para nosotros es muy fácil decir sí, sí, sí. Sí, sí, sí voy a hacer, sí, sí voy a quitar, sí, sí voy a poner. Eso yo lo aprendí de mi padre cuando era niño. Él hacía tantas promesas que iba a ir a tantos lugares y nunca íbamos a ningún lugar. Y me daba un coraje, pero así, mira, de verdad, me enojaba mucho. Yo decía: pero si tú dijiste que íbamos a hacer, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no hicimos? O sea, estamos haciendo, ¿qué? Estamos haciendo promesas huecas, promesas falsas. Y desafortunadamente, pues seguimos con esa tradición, ¿no? Seguimos con esa costumbre. Porque ahora nosotros como padres, esposos, amigos, hermanos, siervos del Dios Altísimo, ¿hacemos qué? Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. A veces decimos: hey, ¿sabes qué? Vamos a comprometernos, vamos a hacer esto, vamos a llevar aquello. Y al final del día terminamos: no, es que ¿sabes qué? No pude porque tuve que ir a visitar a mi abuelito, tuve que ir a visitar a mi abuelita, tuve que ir a visitar a mi pariente, tuve un problema en la casa. ¿Y qué pasa? Usamos el nombre
de Dios en vano. No podemos, hermanos, nosotros jugar con las cosas de Dios. ¿Por qué no podemos jugar con las cosas de Dios? Por el hecho de que no agrada a Dios eso. En Mateo 5:34, Jesús dice estas palabras: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, escucha, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de ¿quién? Es trono de Dios. Hermanos, no hagas ninguna promesa. No hagas ninguna promesa que no vayas a poder cumplir. Y si no crees cumplirla, no digas nada. No digas, Ahí Adonai. Oh, vive el Señor. Oh, sí, me comprometo. Oh, sí, voy. No digas nada. Si no puedes venir, no vengas. Pero no digas que vas a ir. Porque el momento que dices que vas a ir, ya. Al no venir, ya fallaste a Dios. No al hombre, a Dios. Amén. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. La Escritura nos dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? ¿Reposo para quién, hermanos? Para Jehová, tu Dios. Es reposo para Jehová, tu Dios. Es el día en el cual nosotros meditamos en la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios, la provisión de Dios. Darle gracias, Señor, gracias por los 6 días de trabajo, los cuales yo he podido realizar. Y tú me has dado las fuerzas, guardado, cuidado, y me has prosperado. Has hecho que mis graneros se llenen. Has provisto para que no me falte nada en mi hogar. Agradecer a Dios en el séptimo día. Es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué dice? El séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie trabaje en el séptimo día. Nadie trabaja en el séptimo día. Hermanos, el modelo lo tomamos de parte de ¿quién? Lo tomamos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y lo separó para descansar en el Señor. Para descansar en el Señor. O sea, podemos ver que sí, es verdad, Dios estuvo muy ocupado. En 6 días hizo todo lo que existe. En 6 días hizo todo, absolutamente todo lo que existe. Pero agarró el séptimo día, ¿para qué? Para descansar. Para dejárnoslo a nosotros como muestra de que sí, es verdad, estamos sumamente ocupados. Tenemos muchos compromisos, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que ir a muchos lugares, tenemos que hacer muchas cosas, pero tenemos que tomar un día para Dios y para el Señor. ¿Entiendes? Estos 4 mandamientos que acabamos de ver son 100% relacionados con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Nuestro compromiso con Dios. 100% con Dios. Ahora vamos a entrar en los siguientes 6. Los siguientes 6 son relacionados con nuestro compromiso con Dios y con los hombres, con nuestros seres queridos y familia y familiares y conocidos alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque ahora viene Dios a tratar con la familia. Viene a tratar con la familia. En el versículo, en el mandamiento 5 dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a padre y a madre. Este es un mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, hermanos, ¿qué significa honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Te has preguntado? La palabra honrar es una palabra que nos habla de tener a alguien en alta estima. Tener a alguien en alta estima. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, o quizá algunas personas hayan sido heridos por la
mala forma de nosotros los padres crear a nuestros hijos. Y hayamos dicho quizá palabras hirientes a ellos. Hayamos quizá hecho promesas que no cumplimos. Quizá les hayamos ofendido de una manera que no es buena. No conforme a como Dios hubiese querido que nosotros lo hubiésemos hecho. Pero al final del día no importa el comportamiento de tu padre, no importa el comportamiento de tu madre. Dice la Escritura que los tienes que tener a ellos en alta estima. Tenemos que tener a nuestros padres en alta estima. Por ello, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, dándoles a ellos valor, reconociendo lo que ellos son para nosotros, entendiendo el rol que ellos jugaron en nuestra vida, entendiendo que cuando nosotros estábamos indefensos, cuando dependíamos 100% de ellos nos sostuvieron, nos sustentaron y nos dieron a nosotros la manera de valernos por nosotros mismos. Ahora que estamos nosotros de edad, nuestra responsabilidad es velar por el bienestar de ellos. Por ello, hermanos, la Biblia dice mucho acerca de la importancia de la familia y de la responsabilidad de los hijos de honrar a sus padres. Por ejemplo, en el libro de Efesios leemos: hijos, obedecer al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida en la tierra. Para que seas de larga vida en la tierra. Mientras yo estaba creciendo, tenía un amigo que le consideraba a él mi mejor amigo. Le consideraba mi mejor amigo. El Señor me trajo para los Estados Unidos a una edad muy temprana. Lo que quiere decir que nuestra amistad se rompió. Yo me vine para acá, él se quedó allá. Si yo me hubiese quedado allá, hubiese seguido los caminos de él. Hubiese seguido lo que él estaba haciendo. Fue un muchacho que desafortunadamente fue muy desobediente a sus padres y terminó acribillado a balas. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo de papá y mamá. No escuchó el consejo de papá y mamá. Papá y mamá continuamente le decían: hijo, no hagas eso que estás haciendo. Vas por un mal camino. Lo que tú estás haciendo te va a llevar a la muerte. Y los ignoraba, los insultaba. Y al final del día terminó exactamente como papá y mamá dijeron que iba a terminar. O sea, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios nos dice: hijos, obedecer al Señor, obedecer a Dios primeramente, es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Lo siguiente que nos llama a nosotros a hacer es obedecer ¿a quién? Obedecer a nuestros padres. El obedecer a Dios es lo primordial, es lo primero, y el obedecer a nuestros padres es lo segundo que tenemos que hacer. En Colosenses capítulo 3 versículo 20-21 leemos, dice: hijos, obedecer en todo a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nuevamente, honra a tu padre y a tu madre. Muchas veces, aunque los consejos del padre, de la madre, suenan o suelen ser para los hijos injustos, cuando tú vas, ya ellos vienen. Lo que quiere decir es que lo que ellos te advierten, las cosas que ellos te están diciendo o las cosas que tú les vas a enseñar a tus hijos, es por el hecho de que tú ya las viviste y sabes que no es un buen camino. Es una buena advertencia. Padres, nosotros como siervos del Dios Santísimo tenemos que aconsejar a nuestros hijos en las cosas que agradan a Dios. En Deuteronomio 5:16 leemos: honra a tu padre y a tu madre, como te mandó el Señor tu Dios, para que tus días se prolonguen y para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra. Ten a papá y a mamá en alta estima, porque eso agrada a Dios. Jesús lidió con este problema dentro del ámbito espiritual. Porque dentro del ámbito espiritual muchas veces nosotros tendemos a refugiarnos en lo que
decimos muchas veces, es que Dios dice así. Esto es lo que estaban haciendo los fariseos, saduceos y escribas. Estaban haciendo eso, se estaban refugiando ellos en las escrituras para desatender el deber que tenían con papá y con mamá. Y Jesús los confronta y les dice a ellos, respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha honrado a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Decían ellos, tengo dinero para ayudarte, tengo grano para darte, tengo miel para ofrecerte, pero no te la puedo dar porque ya se la prometí a Dios. Cuando Dios dice, ten a tu padre y a tu madre en alta estima, cuida y guarda de ellos, que es tu prioridad. Tu padre y tu madre, dice el Señor, son tu prioridad. Manténlos en alta estima. Por ello dice Él que esto es agradable a Dios. O sea, le agrada a Dios. Le agrada al Señor. El siguiente mandamiento es no matarás. No matarás. La vida se consideraba un don sagrado otorgado por Dios. Y en ese sentido, solo Dios tiene el derecho, hermanos, de quitar la vida. Nadie tiene el derecho de quitar la vida. Nadie, absolutamente nadie. Este mandamiento es un principio cívico fundamental del judaísmo y del cristianismo. El asesinato y la violación están condenados por la ley. No hay excepción. El que mata viola el principio sagrado de la vida. Viola el principio sagrado de la vida. Me agrada cómo Jesús trata con esta situación también en el Nuevo Testamento. Hermanos, nosotros podemos respaldarnos en la palabra de Dios, aprender de ella, vivir de ella, seguir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo establecido por el Señor. Acá en Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús habla esas palabras y les dice a ellos, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, culpable es de juicio. Pero yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo, no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús, hablándonos a nosotros acerca de este tema del mandamiento, no matarás, simple y sencillamente nos dice a nosotros, cuidado con tus palabras, cuidado con tus acciones. Cuidado con tus miradas, porque hay miradas que matan, ¿no es verdad? Hay miradas que se siente como que si fuera una espada, penetran profundamente. Y no voy a dar más ilustraciones de eso, porque ya me están mirando.
Mandamiento número 7. Mandamiento 7. No cometerás adulterio. Se consideran actos impuros el adulterio, la infidelidad, la violación a otros actos de lujuria que se cometen en el ámbito moral y físico de las personas. En el sentido de esta ley, es proveer el ejercicio de una sexualidad digna mediante el control de los impulsos carnales, al respeto al otro y a la santificación del matrimonio. De este modo se fomenta la fidelidad conyugal en el dominio propio de la salud sexual. Hermanos, Pablo lidió con esta situación casi en todas sus epístolas. En el libro de Corintios encontramos ahí dando a la iglesia instrucciones cómo lidiar con esa situación. En el libro de Gálatas, en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, en el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Primera y Segunda de Timoteo, lo miramos también en el libro en todos los libros del Nuevo Testamento podemos ver que este punto es tratado de una manera muy rigurosa. ¿Por qué? Porque es un acto, hermanos, que literalmente no agrada a Dios. En Gálatas 5:19, el apóstol Pablo dice estas palabras: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Manifiestas son las obras de la carne. Lo que quiere decir, un acto tal es una obra no de Dios, sino de la carne. De la carne. Y un acto carnal es un acto de desagrado, es algo que no agrada a Dios, algo con lo que Dios no se agrada. Pero Jesús fue un poquito más allá de lo que fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús trató con este asunto en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Donde dice Jesús en el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús mismo dice, oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio. ¿Dónde fue dicho? Pues fue dicho en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Ahí es donde fue dicho. Y Jesús está haciendo referencia ¿a qué? Está haciendo referencia a las Escrituras. Por ello dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? En el infierno. En el infierno. Wow. Jesús, hermanos, de la misma manera que los apóstoles, los discípulos de Jesús, lidiaron con este asunto. ¿Por qué? Porque este asunto es una degradación a la familia. Ese asunto es una degradación a la familia. Se pierde el respeto, hermanos. Se pierde la confianza. Se pierde la comunicación. Se pierde mucho. Se pierde incluso, llega al punto de la destrucción de lo diseñado por Dios para el ser humano. Cuando Dios formó al hombre y formó también ¿a quién? A una mujer. Antes de que todo el mundo existiese, solamente habían ¿quiénes? Un hombre y una mujer. Es lo único que había. No habían 2 o 3, 4 o 5, 6 o 7. Solamente había una pareja. Y así es como Dios instituyó el matrimonio, la familia, una pareja. Desde el día en que Dios los unió hasta el día en que Dios los separe. El Señor los instituyó de esa manera. ¿Para qué, hermanos? Para la salud espiritual, para la salud de la familia y para que fuese establecido de esa forma. En el mandamiento número 8, no hurtarás. El mandamiento de no robar
forma parte de los aspectos cívicos de los 10 mandamientos y abarca muchas maneras directas o indirectas de causar daño material o moral a otras personas cuando se toma lo que no es tuyo. Es lo que nos dice la Escritura. Por ejemplo, tomar algo ajeno sin consentimiento del otro es robar. Cobrar más de lo justo es robar. Alterar pesos y medidas en los comercios para cobrar más a los clientes es robar. Vender mercancía en mal estado o inversible es robar. Prestar dinero con intereses y planes de pago opresivos o usura también es robar. Extraer dinero del arca, digamos, en la iglesia, ¿no? Pública, es robar. Extorsionar a los ciudadanos cobrando comisiones ilegales es también robar. Ser cómplice del robo de bienes ajenos o beneficiarios también es robar. No pagar al trabajador su salario o sus beneficios que la ley ordena es también robar. No cumplir con los deberes en el trabajo también es robar. No devolver lo prestado debidamente también es robar. También podemos robarle a Dios. ¿De qué manera podemos robarle a Dios? Cuando no somos obedientes a lo que Él nos enseña a nosotros en Malaquías capítulo 3, de los versículos 8 al 10, donde nos dice: traed vuestros diezmos al alfolí para que haya comida en mi casa. Si no lo hacemos, estamos de una forma u otra robando. Pablo trata con este asunto en Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice: el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. El que hurtaba, dice, no hurte más. O sea, si algunos de esos puntos que yo he tocado este día son parte de tu vida, o lo haces o lo estás haciendo, es tiempo de parar, hermanos. Es tiempo de alinear nuestra vida con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, hacer lo que a Dios agrada. Número 9. Mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento prohíbe la mentira, hermanos. Especialmente cuando se trata de una calumnia contra el prójimo. La mentira tiene el poder de destruir moral y materialmente a las personas. Tiene el potencial. Si no sabes algo, no comentes al respecto. No comentes. Es mejor, ¿sabes qué? Dejarlo en las manos de Dios. Y dejar eso por la paz. Por ejemplo, la calumnia puede causar que una persona pierda su vida laboral y familiar para siempre. La reputación de las personas debe considerarse sagrada. De ella depende su bienestar. Si sabes algo de alguien, guárdatelo. No lo comentes. Si sabes algo de alguien y al tú compartirlo o comentarlo con alguien más, automáticamente estás dañando su reputación. Automáticamente estás dañando a las demás personas en el ámbito de que, oh hermano, ¿sabes qué? Ora por esta persona. Está pasando por esto, está viviendo de esta manera. No es bueno lo que está viviendo. No es de agrado a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio. Jesús mismo confronta este asunto. Jesús mismo nos dice en el libro de Mateo capítulo 18: ¿tienes algo con tu hermano? ¿O hay algún problema entre ustedes? Ve y tú personalmente lidia con el asunto. Habla de manera personal y trata con él. De esa manera evitas, hermano, que se diga más cosas de lo que debió de haberse dicho. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo
44 de Juan 8, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús hablando a los fariseos: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha dicho, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por ello, hermanos, la exhortación: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y para terminar con el mandamiento número 10, no codiciarás las cosas de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Los primeros 9 mandamientos se centran más en las cosas que hacemos, en lo que decimos, en la manera en que tratamos a otras personas. Pero este mandamiento, hermanos, trata con el corazón y los deseos del hombre. Trata directamente con el deseo y el corazón del hombre. Literalmente, la palabra codiciar significa ansiar algo. Ansiar algo. La palabra hebrea amad, deseo, amad o deseo, es en sí una palabra neutral. ¿En qué forma o en qué sentido? Bueno, quiere decir que cuando tú deseas lo incorrecto o tú deseas lo que no es tuyo, lo que tú estás haciendo es satisfacer o desear aquello que sabes que está prohibido a tu persona. Jesús dio una advertencia especial acerca de la codicia, lo cual explica el núcleo de la filosofía del corazón codicioso. En Lucas 12:15 dice: les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Créemelo, muchas veces nosotros deseamos lo que otra persona tiene. Muchas veces deseamos lo que miramos en ellos o lo que tienen ellos, pero no nos ponemos a pensar. Por ejemplo, si traen un carro nuevo, tienen que dar un pago muy elevado. Solamente miramos lo bonito que se mira el vehículo. Muchas veces miramos que tienen una casa muy bonita, muy grande, muy lujosa, muy amplia, pero no nos ponemos a pensar en el pago que tienen que hacer de esa casa. O sea, nada más deseamos, ¿por qué? Porque miramos. Pero muchas veces, hermanos, esa no es la clave. La clave es que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Si es de que la advertencia de quebrantar los 10 mandamientos, que estoy seguro que todos de una manera u otra hemos hecho y vamos a continuar haciendo, es clave para nosotros. Porque estos 10 mandamientos, cuando a mí por primera vez me fueron dados siendo yo un niño, mientras yo estudiaba el catecismo, estos 10 mandamientos para mí en sí fueron solamente palabras que me aprendí, me memoricé, pero no conocía el significado de ellas. Y al no conocer el significado de los 10 mandamientos en mi vida, pues para mí en sí vinieron a ser solamente los 10 mandamientos. Pero a medida que fui creciendo, y a medida que fui madurando, y a medida que fui conociendo más de la palabra de Dios, entendí que los 10 mandamientos los dio Dios para mostrar al hombre que necesitaba alguien que le diese a él o le brindase a él perdón por haber quebrantado aquellos 10 mandamientos. Jesús nos dice en Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, Jesús mismo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que
que hasta que pase, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y continúa diciendo, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando Jesús nos habla a nosotros de quebrantar estos mandamientos, nos habla a nosotros que vamos a ser llamados a comparecer ante ¿quién? A comparecer ante Dios por haber quebrantado los mandamientos. Pero dice igual también, dice, si cualquiera que los enseñe, los cumple y los guarda a la perfección, será llamado grande, dice, delante de Dios. Pero hermanos, desafortunadamente todos hemos quebrantado los 10 mandamientos. Por lo tanto, de una manera u otra, todos seremos llamados a juicio. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, y siendo justificados gratuitamente, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Sí, todos quebrantamos la ley, todos quebrantamos los 10 mandamientos, todos quebrantamos. Por cuanto todos pecaron, nos dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos habla también a nosotros, que nosotros siendo justificados gratuitamente, o sea, siendo declarados justos, ¿por qué? Siendo declarados justos por Dios en Cristo Jesús, cuando dijimos, Señor, he pecado, he quebrantado tu ley, me arrepiento, te pido, Jesús, que me perdones y entres en mi corazón, automáticamente nuestros pecados son borrados y nuestros pecados son perdonados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es de que si tú crees en Jesús, reconoces que has quebrantado la ley, que eres pecador y por lo tanto tienes que comparecer al juicio de Dios. Pero si tú dices, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vana manera de vivir, en estos momentos te pido que me perdones. Jesús en ese momento te perdona. ¿Por qué? Porque dice Él, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Es lo que nos dice Jesús, he venido a salvar al mundo. Y si tú le dices a Jesús que entre en tu corazón y sea Señor de tu vida, de ese momento en adelante, tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero y eres perdonado y eres
hecho hijo de Dios. Porque Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que este día te voy a hacer una pregunta. Ahí donde tú estás, ahí donde te encuentras, ¿te gustaría este día que el Señor, que Dios perdonara tus pecados? ¿Te gustaría este día que Jesús entrara en tu corazón? Pues entonces solamente tienes que decirle, invitarle, o sea, confesar. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Y que le digas le digas a Él con esas palabras. Le digas, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, yo sé que he quebrantado la ley, los 10 mandamientos. Pero así como he quebrantado los 10 mandamientos, reconozco que soy pecador. Y como pecador, Jesús, me arrepiento y te pido perdón. Y te invito a entrar en mi corazón. Y te pido que seas Señor de mi vida. Y te doy gracias, Jesús, por perdonarme. Y te doy gracias por darme ahora la bendición de saber que mis pecados han sido perdonados, porque tú no viniste a condenarme, sino a salvarme y a darme la vida eterna. Si has hecho esta confesión de fe y has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, la Escritura nos dice que en el cielo los ángeles hacen fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Y si te arrepentiste y invitaste a Cristo a entrar en tu corazón, nos gustaría que vinieras y nos dieras tu nombre. Nos gustaría conocerte, saber quién tú eres, para de esa manera poderte ayudar y apoyar en tu caminar en esta vida con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, entonar un último canto, y así, hermanos, quedamos despedidos del servicio, pero igual nos preparamos ahora para la comida física, para la carne asada. ¿Qué les parece? ¿Listos? Ahora, Padre, gracias porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Tú, Señor, has hecho cosas buenas y maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Y este día quieres seguir aún, mi Dios, obrando y trabajando en nuestra vida, en nuestro ser y en nuestro corazón. Te pido que tengas a bien, Padre mío, tocar nuestro corazón. Y Padre mío, si tú has tocado a la puerta de nuestra vida este día, que no dejemos la puerta cerrada, sino que la abramos y entremos y cenemos contigo, sino que tú quieres venir a cenar con nosotros. Gracias por este tiempo. Bendícenos, bendice los alimentos que vamos a tomar también, Señor, que sean de provecho. Bendición a nuestros cuerpos. Bendice esta tu iglesia, bendice tu pueblo. Y gracias por darnos la bendición y el privilegio de estar en este parque este día, Señor, donde nosotros como pueblo, como iglesia, queremos, mi Dios, que esta comunidad vea que somos un grupo de hermanos que aman a Dios con todo su corazón y entregan sus vidas al servicio de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.